próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, ¿qué tal? Qué rico saludarlos de nuevo en este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria para que usted esté enterado de esos temas de actualidad. Hoy nos pondremos al día con el trabajo que realiza Corantioquia en el territorio y por eso estoy en compañía del jefe de la Territorial Zitará, Elkin Darío Jaramillo Jaramillo, a quien le damos la bienvenida a este espacio con un set renovado precisamente para comodidad de nuestros invitados y de ustedes televidentes. Don Elkin, bienvenido y qué rico tenerlo de nuevo en nuestros espacios. Muchísimas gracias, Alejandro, y siempre a disposición. Como se les mencionaba, televidentes y seguidores, vamos a hablar un poco de ese trabajo que Corantioquia realiza en el territorio, en la subregión. Y bueno, Elkin, empecemos hablando por esos municipios que tiene a cargo la Territorial Zitará. Nosotros cubrimos los municipios de Jardín, Andes, Hispania, Betania, Ciudad Bolívar, Salgar, Concordia y Betulia. Son 8 municipios en total y la característica fundamental es que son los municipios que están al lado de la cordillera en toda esta parte del área protegida del Zitará. Elkin, hablemos de esos objetivos puntuales, de ese trabajo específico, esos frentes principales a los que la corporación pues lleva constantemente trabajando y que finalmente es como ese objetivo puntual en el territorio. El objetivo de las corporaciones autónomas es la preservación y conservación del medio ambiente, fundamentalmente lo que tiene que ver con el recurso hídrico, la fauna, la flora y también obviamente con lo que tiene que ver con el aire. Y como corporación ambiental, como entidad ambiental, buscamos preservar y conservar esos recursos naturales. Dentro de ese trabajo de la conservación y la preservación, ¿qué estrategias pedagógicas o de acompañamiento a las comunidades organizadas se realizan en el territorio? Juntas de acción comunal, colectivos ambientales, mesas ambientales. ¿Cómo es esa articulación y ese trabajo para poder llevar ese mensaje del cuidado de los recursos hídricos y naturales? Yo creo que todos esos actores son muy importantes. Tenemos contactos con mesas ambientales, venimos trabajando de la mano con las alcaldías municipales, con los grupos organizados, pero también de la mano de la comunidad. El cuidado, la preservación, la conservación es una tarea de todos y todos le podemos aportar un granito de arena para que ese medio ambiente pueda conservarse y mejorarse en sus condiciones como tal. Entonces es una tarea de todos y en eso hacemos muchísimas acciones, como son por ejemplo capacitaciones donde nos invitan, estamos tratando de participar, venir a estos espacios que nos abren tan amablemente ustedes las puertas para poder conversar con la ciudadanía y para poder hacer ese proceso pedagógico. Esa es nuestra función y esa es la función o la directriz que tiene nuestra directora, la doctora Ana Ligia Mora, para que todos y cada una de las personas dentro del territorio nos podamos convertir en esos agentes que ayudan a cuidar y a proteger el ambiente como tal. No es una tarea solamente de un alcalde, de una mesa ambiental o de 2 o 3 líderes que lo quieran hacer, no, es un compromiso de todos. Dentro de ese accionar y el trabajo por el cuidado de las fuentes hídricas, de los ecosistemas mismos, ¿qué sanciones o qué trabajo en materia sancionatorio puede realizar Corantioquia en el territorio? Hay que partir de una base. Nosotros somos uno de los actores que están dentro del territorio para cuidarlo y protegerlo, pero no somos los únicos. La primera autoridad ambiental dentro del territorio son las alcaldías, y están los inspectores de policía que también tienen esa función como tal de cuidar y de preservar. Entonces, nosotros de acuerdo
a la falta o la gravedad de lo que se esté haciendo, es proporcionar ese tipo de sanciones. Hay sanciones que van desde multas, hay otras que son sanciones pedagógicas, otras son sanciones que pueden incluso llegar a comprometer, en caso de que sean empresas como tal, la posibilidad de perder su personería jurídica por sanciones reiterativas contra el medio ambiente. Entonces, bueno, y falta una que también hay delitos por dañar, por contaminar, por destruir bosques o por maltratar los animales, y en fin, entonces hay muchas sanciones, pero la función de la corporación no es generar sanciones, la función nuestra es más una función preventiva, y la última posibilidad es cuando ya se generó ese deterioro, ese daño, esa atentar contra el medio ambiente, ya ahí sí llegan las sanciones, pero primero estamos tratando de que sea más una labor pedagógica y que sea a conciencia que todos cuidemos y preservemos el medio ambiente. A través del portal web de Corantioquia, y aquí pues leyendo como información general relacionada con la territorial Citará, se habla de que los principales problemas ambientales en esta territorial es la disminución de la oferta del agua, la degradación del suelo, la contaminación de los recursos hídricos por vertimientos, la explotación y tráfico ilegal de madera y fauna, y el deterioro de la calidad ambiental en los centros urbanos. Hay diferentes aspectos, en cada uno creo que podríamos centrarnos gran parte del tiempo, pero me gustaría que habláramos puntualmente de algunos. Y el tema de los vertimientos en los recursos hídricos, ¿cómo se viene manejando en esta territorial? Sabemos que somos tierras cafeteras, el tema precisamente del vertimiento luego de algunos procesos del café se ha hablado mucho en los últimos años, entonces ¿cómo se viene trabajando también en esa conciencia ambiental con las comunidades? Mire, es digamos, uno de los aspectos que más tiempo nos ocupa a nosotros dentro de la territorial Citará como tal, porque nuestros técnicos deben empezar a visitar primero algunos actores que son por su gran tamaño y por el tipo de industria que desarrollan, unos actores claves que regularmente hay que estarlos visitando, ¿sí? Por ejemplo, las empresas de servicios públicos, ellos como recogen todo el agua que utilizamos, por ejemplo, en un municipio como Andes, o Jardín, o Betania, o Hispania, se canaliza en una sola entidad, que son las empresas de servicios públicos. Entonces regularmente estamos verificando, valorando qué se ha hecho, les dejamos unas tareas, mejorar unos procesos, y después vamos a evaluar que efectivamente sí se estén haciendo. Y así también ocurre con algunas empresas que están asentadas en el territorio y que por el tipo de industria generan ese tipo de contaminación. Entonces se les hace seguimiento constante, y aparte de esos actores que son grandes, que son importantes, también están todo lo que tiene que ver con la agroindustria que se desarrolla, por ejemplo, en fincas, en hoteles, en otras actividades que también generan contaminación, para buscar que se haga un tratamiento y no se viertan a las fuentes hídricas estos residuos contaminantes como tal. Entonces, en un principio es una función de control, y también viene la otra parte, que es el cobro de tasas por uso o las sanciones cuando no se toman o no se siguen las recomendaciones que hay. Pero entonces, en primera medida, nosotros siempre vamos con una función preventiva, y ya pasamos a las otras, a sanciones y a todo, cuando las primeras etapas no funcionan, sino que ya toca entonces generar unas sanciones correctivas. Cuando no hay acatamiento de la norma, lleve su sanción y su cobro. Hablemos ahorita de la explotación y el tráfico ilegal de fauna, que también es un tema que, aunque hoy no es tan marcado como hace unos años, se sigue presentando en algunos municipios y con algunas especies puntuales. Claro que sí.
es uno de los factores que también está vigentes. Hay municipios que ya han sido declarados zonas libres de fauna, por ejemplo, silvestre en cautiverio. A mí me tocó, cuando estaba en la alcaldía, hacer ese trabajo para que el municipio de Andes se declarara municipio libre de fauna en cautiverio. Y eso es un factor importante, pero se nos viene una época, Alejandro, que para nosotros es crítica y que está identificada como una de las épocas más difíciles en el control de fauna y flora, porque hay muchísimo tráfico, que es la semana de Semana Santa. Días antes, durante y posteriores a la Semana Santa se nos presenta mucho tráfico de fauna silvestre, mucha gente que viene a pasear y les parece muy bonito llevarse un ave, un pájaro, diferentes animales que están bien en su medio ambiente natural, pero no es también en una casa, porque no es para que vivan allí, no es para que vivan enjaulados. Entonces, en esa semana nosotros intensificamos los controles a eso. Y hay una situación que ha sido reiterada y que hemos hecho muchísimas campañas, es lo que tiene que ver con la palma de cera y la palma de táparo, que son dos especies que están en vía de extinción y que nosotros le solicitamos a toda la comunidad religiosa que por favor nos ayuden a difundir, que utilicen otros elementos, que utilicen, para nosotros es muy importante, respetamos incluso, creo, en los ritos, en el tema de las procesiones, en el tema católico, y de verdad que uno se siente muy bien viendo todas estas expresiones religiosas, pero debemos cambiar algunas prácticas porque atentan contra el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, se propone que a través de pino, de eucalipto, de otras especies que no estén amenazadas, que no estén en riesgo, se puedan utilizar para ese tipo de, para las procesiones, sobre todo la del Domingo de Ramos, que es la que mayor impacto al medio ambiente se genera por el mal uso de la palma de cera y la palma de táparo. Entonces, la idea es simplemente cambiar de la palma de cera o palma de táparo por otras especies que no estén en vía de extinción. ¿Cuáles de pronto se podrían recomendar? Incluso recuerdo que hubo un año en el que se recomendaba utilizar un pañuelo blanco en vez de algún elemento relacionado con la flora. Sí, ese es el ideal, pero también existen costumbres muy arraigadas en el territorio, por ejemplo. Y más, pero yo recuerdo, interrumpo porque si es Domingo de Ramos, el pañuelo blanco no es ramo. Entonces exacto, ahí no hay coherencia. Incluso por fe, en las casas el ramo no se bota, sino que se conserva. Y se dice, como es cuestión de fe, que quemando ese ramo bendito, cuando hay tormentas, eso ayuda para que se disminuyan las tormentas. Esas creencias están muy bien. Si todavía tienen ramitos, que los utilicen para que no los lleven en Semana Santa. Pero es que no es lo que usted está quemando, primero es un tema de fe y que están benditos. Van a bendecir igual a un pino, van a bendecir igual a un eucalipto o a otras especies que no estén generando ese tipo. No tiene que ser precisamente la palma de cera, empezando porque es un tema que ya se convierte en más cultural. Entonces es simplemente cambiar, no es acabar la tradición. La tradición la respetamos, la tradición la queremos conservar, pero simplemente utilicemos otras especies que no estén amenazando con la extinción. Sobre todo porque es que si se extingue la palma, no se extingue solamente el árbol que está ahí, sino todo ese ecosistema que vive en esa palma como tal. Claro. Es importante entonces esa recomendación que entrega usted, doctor Elkin, para esa semana que ya se aproxima, que está aquí próxima a que quienes son fieles de la religión católica pues la vivan con toda entrega y con toda fe. Entonces es importante cambiar el tema de la palma de cera
y la palma de Táparo por otras instancias, ¿cierto? Entonces, por otros elementos que puedan aportarle a todo este rito, a esta costumbre. Dentro de ese trabajo que se viene adelantando por parte de la Territorial Citará, también tengo entendido que hay un acompañamiento a esas zonas donde hay avistamiento de aves, de osos, incluso en el corregimiento de Santa Rita. Sabemos que se ha presentado en varias ocasiones el avistamiento del oso de anteojos. Entonces, ¿qué recomendaciones entregar a esas personas que por hobby realizan caminatas por la montaña y se encuentran de pronto con faunas y con la fauna, y que de pronto entran ahí a, no sé, a querer tocar, a querer, no sé, tener contacto con ellas? Entonces, ¿qué podemos decirle a todas estas personas? Lo fundamental es a la naturaleza en general. Hay que cuidarla y respetarla dentro de su estado natural. No tratar ni de tocarlos, ni de arrimarse a ellos. Ellos no están acostumbrados a la presencia humana. Nosotros somos invasores para ellos no nos están invadiendo. Nosotros somos los que estamos corriendo las fronteras agrícolas, nosotros somos los que a veces nos desplazamos en un territorio que a ellos les pertenece. Entonces, no atacarlos, no tratar de ir a tocarlos, porque son animales que están en su estado natural, no tienen vacunas, pueden tener algún tipo de enfermedades y nos pueden generar a nosotros. El contacto con ellos no es seguro, ni para ellos ni para nosotros. Entonces dejémoslos donde está, quietos, sin tocarlos, sin dañarlos, sin tirarle piedras, sin darles con otro tipo de herramientas, machetes o algo así por el estilo. Es simplemente tratar de dejarlos en esa condición natural en la que está. Y lo mismo pasa porque a veces también en estos días tenía información de que decían que había un oso de anteojos que entonces estaba llegando hasta las casas, estaba interviniendo con las huertas, y eso es, por favor, no los vayan a dañar, no los vayan a tocar, avísenos a nosotros, que con personal especializado nosotros hacemos la labor de protección precisamente para ellos y para la fauna como tal. Ahí está también entonces esa recomendación importante que nos entrega el jefe de la Territorial Citará por parte de Corantioquia. Dentro de esos principales problemas ambientales que se pueden tener en la Territorial Citará, don Elkin, está el deterioro de la calidad ambiental en los centros urbanos. Diferentes aspectos son los que pueden contaminar en las zonas urbanas de los municipios. Se tejen diferentes estrategias en el territorio para hacerle frente precisamente al control de las basuras, el control de los gases, pero hay algo tal vez de lo que poco se habla, y es la contaminación auditiva. Sabemos que Corantioquia tiene diferentes estrategias para acompañar precisamente esta medición a través de los sonómetros y otros implementos. Entonces, hablar un poquito en la Territorial cómo se viene dando también ese acompañamiento a las comunidades para esa contaminación auditiva que en diferentes zonas y en diferentes municipios es grande. Y en Andes y en algunos otros municipios de la Territorial es muy crítico el tema de la contaminación auditiva. Hemos recibido bastantes quejas precisamente de eso. ¿En qué consiste el trabajo? Nosotros, como tal, no ejercemos funciones de policía en el tema de sancionatorio como tal, y del control. El proceso se hace en forma articulada entre el municipio, a través de la inspección de policía normalmente, y la corporación como tal. Nosotros, solo realizar una prueba para que sea fiable y que pueda servir como prueba como tal, eso toma una buena cantidad de tiempo, mínimo 1 hora por establecimiento, y quien vaya a manejar esos sonómetros tiene que estar capacitado precisamente en eso. Nosotros tenemos personal capacitado,
Pero, por ejemplo, el sonómetro nuestro está en otra territorial en este momento. Entonces nosotros articulamos, nos ponemos de acuerdo con el municipio y salimos y hacemos los controles como tal. Y ese es el apoyo que nosotros damos. Okay. Y es el municipio ya, con base en esos resultados, quien inicia el proceso para que con estas a veces establecimientos abiertos al público, algunas industrias también generan demasiado ruido y molestan a las comunidades, o con las diferentes fuentes que emitan ese sonido como tal, para mirar cómo se controla y cómo se genera una situación que sea conveniente para todo el mundo. Dentro del trabajo articulado con las administraciones municipales y también con, en este caso, la policía, que finalmente son como los llamados a sancionar según el Código de Convivencia Convivencia Ciudadana, Policía y Convivencia Ciudadana. Entonces, ¿cómo se teje también esas estrategias? Finalmente, la corporación podría tomar la iniciativa de invitar a la policía a realizar jornadas, o la iniciativa debe partir de ellos, porque pues si finalmente ustedes están más guiados a la preservación de los recursos naturales y todo ese tema. Lo podríamos decir que es un trabajo articulado, ¿sí? Y casi siempre es la comunidad la que nos escribe o nos hace saber a cualquiera de las entidades, policía, municipio o a la corporación como tal, que se están presentando problemas en ciertos sectores y se empiezan a identificar unos focos de contaminación, cuáles son las zonas más propensas a ese tema del ruido, ¿sí? Entonces, con base en eso, se hacen las estrategias, se plantean las estrategias, se hacen los operativos, se hacen las mediciones y se verifica quiénes son los que están, o simplemente se verifica si efectivamente se está contaminando por ruido o no se está contaminando por ruido. Y eso ya después se le entregan los reportes a la autoridad competente para que ellos o continúen con el proceso o archiven el proceso si es que no hubo ruido como tal, pero siempre hemos encontrado que sí hay ruido y que efectivamente se está contaminando en ese sentido. Algo que es muy importante es sobre todo con los establecimientos abiertos al público y con las personas que a veces les gusta hacer rumbas en la noche y en fin, es dos cosas. El ruido no debe traspasar al exterior, porque eso empieza a generarle molestias a los demás. Y hay que en zonas como San Pedro o las zonas rosas, Ciudad Bolívar, sí, estarían transgrediendo ahí el tema de al traspasar el establecimiento como tal, sí, se empieza a generar una molestia. Y hay una cosa que era donde quería llegar, es que mis derechos van hasta donde empiezan los derechos de los demás. Claro. Y normalmente, por ejemplo, en esos sectores se pueden vivir niños, adultos mayores, personas con discapacidad, a los que el ruido afecta en una forma mucho mayor. Y sin que sea, y grupos poblacionales que si bien no tienen discapacidad ni nada, pero trabajan, claro, y necesitan descansar en un tiempo que normalmente es en las horas de la noche o en las horas de la mañana, y que puede verse perjudicado por esas emisiones sonoras fuertes, como hemos verificado que efectivamente ocurre. Entonces ese es uno de los factores que hay que controlar. Ahí está entonces también la invitación para las administraciones municipales a hacerle mucho énfasis en ese control. Elkin, se nos acaba el tiempo, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes y repetirles por favor el cuidado que hay que tener con la naturaleza y sobre todo para esta época de Semana Santa, con lo que tiene que ver con la fauna, la flora, la protección a los conductores y a todas las personas. No transporten fauna en cautiverio, pueden verse abocados a una sanción. No transporten
material vegetal prohibido, porque se pueden ver abocados a una sanción. Lo mismo pasa con las maderas sin permiso, no la transporten porque se pueden ver abocados a una sanción, y yo sé que si bien ustedes no son los que se van a beneficiar de eso, el solo hecho de transportarla les puede generar problemas y dificultades. Entonces también es un llamado muy especial para los conductores que se abstengan de transportar ese tipo de materiales para que no tengan dificultades. De nuevo, muchas gracias, y también agradecemos a los televidentes que nos estuvieron siguiendo desde sus hogares y a quienes a través de redes sociales también se conectan con este espacio. Recuerden que hoy nos pusimos al día con el trabajo que la Territorial Citará de Corantioquia realiza en esta zona del suroeste antioqueño. Nos vemos en una próxima oportunidad.